Cordial saludo. Vamos a continuar con nuestro curso de estadística descriptiva. Ya vimos lo que tenía que ver con frecuencias, frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas, frecuencias relativas y alguna organización de datos. Ahora vamos a pasar a algún tipo de medidas de tendencia central. Sin embargo, para llegar a esto, vamos a mirar primero lo que tiene que ver con cuantiles y en el caso de hoy vamos a adentrarnos un poquito en el tema de porcentajes, ya que al operar con esto se nos va a facilitar resolver algunas fórmulas que tienen que ver con los cuantiles. Recordemos que los cuantiles son los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Cómo se calcula un porcentaje? Bueno, para calcular un porcentaje primero debemos entender que un porcentaje es coger una cantidad y dividirla en 100 partes. Eso de forma general es un porcentaje. Y luego el resultado se va a multiplicar por el factor dado. ¿Qué es el factor dado? Pues si nosotros hablamos del 15%, 20%, eso será lo que yo debo calcular a partir de lo que me estén solicitando. Es decir, en este caso, si yo necesito el 20% de 500, lo que hago es dividir la cantidad total en 100 partes. Cada parte de esas la nombraríamos como un 1%. Y luego multiplico eso por un factor de por 20. Entonces nos dará que será un 100 será el 20% de 500. Eso es la forma básica de resolver un porcentaje. Sin embargo, pues hay diferentes técnicas. Una de las técnicas más utilizadas es utilizar la regla de 3. En algunas situaciones, esta es una de las formas más sencillas para trabajar y cuando empecemos a ver los problemas, se van a dar cuenta que sigue siendo útil. ¿Cómo se calcula una regla de 3? La cantidad total, en este caso los 320,000, vendrían a ser el 100%. Entonces, si yo digo que 320,000 equivale al 100%, nos están preguntando el 15%, ese irá debajo de ese 100%, pues porque tiene que ir, y el valor que nosotros estamos encontrando es x. Entonces, x será igual a la multiplicación de estos dos dividido en el otro. Entonces, nos daría 320,000 por 15, y eso lo dividimos en 100. Cancelamos esos dos y nos da que 15 por 32 nos da 480, y eso le aumentamos los dos ceros. Podemos decir entonces que 48,000 es el 15% de 320,000. Ese sería un primer método. Vamos a mirar un segundo método que fue el primero que vimos cuando empezamos a explicar, y es por división y por producto. Por división y producto es establecer que siempre se debe dividir en 100, pues porque es el porcentaje, y lo multiplico por la cantidad, que en este caso es el 15, y si se dan cuenta queda la misma operación sin utilizar la regla de 3, y nos vuelve a dar 48,000. Ese sería un segundo método. Un tercer método es utilizando producto con decimales. Se entiende en este caso que el 15% es 15 sobre 100, lo cual indica que 15% equivale a 0,15. Si fuera el 20%, pues sería 0,20. Si fuera el 70, 0,70 o 0,7, y así sucesivamente. En este caso, pues lo que hay que hacer es trabajar con este. Este nos va a funcionar en un problema que vamos a trabajar más adelante. Y pues yo multiplico el 320,000 por 0,15. Para aquellos que de pronto no saben cómo trabajar eso, entonces lo único que yo hago, o una forma sencilla para multiplicar decimales, es correr la coma hacia la derecha, y yo corro la coma en el otro lado hacia la izquierda. Entonces nos quedaría lo mismo, 3,200 por 15, y eso nos da que son 48,000. Cualquiera de las tres maneras nos va a permitir resolver problemas de cálculo de porcentajes. Sin embargo, pues a veces no solamente nos preguntan el 20% de algo, el 30% de algo, sino que en los problemas nos van a aparecer diferentes estrategias o tipos de preguntas. Vamos a algunos usos de los porcentajes que se usan en tasas de interés. Eso es muy importante que lo aprendan, porque pues ya más adelante cuando comiencen con una vía de trabajo o se lo están haciendo,
se darán cuenta que todos los créditos se trabajan por intereses semanales, mensuales, bimestrales, semestrales, anuales y se debe calcular a partir de porcentajes. En las encuestas realizadas, cuando vamos a mirar los resultados de una encuesta, esos porcentajes que nos dan nos permiten analizar y entender qué es lo que está pasando en determinada situación. En el comercio se utiliza mucho, sobre todo en esta época, que es el descuento que se hace sobre determinado artículo, que es el 30% de descuento, que es el 40%, y pues más adelante en el curso nos vamos a dar cuenta que hay estrategias para calcularlo y que nos permiten hallar esos valores de forma sencilla. Y por último, en la tecnología, nosotros vemos que, y ahorita también se trabaja mucho, que cuando se hace una descarga, cuando vamos a mirar el almacenamiento en discos duros, también la mayoría de eso nos lo presentan con porcentajes y a veces con unas barras de diferentes colores que nos permiten entender dónde va esa descarga o cuánto va de almacenamiento en determinados dispositivos. Vamos a mirar algunos problemas para entender esto de forma sencilla. Un problema 1 nos habla de un concesionario que tiene 120 coches. El 35% de ellos son blancos y el 5% son rojos. ¿Cuántos coches de cada color hay? Entonces nos hablan de un total, que en este caso serían los 120 coches. Y si yo tengo los 120 coches, pues una forma sencilla sería calcular, como nos hablan de una cantidad, lo dimos en 100 y decimos que el 1%, entiendas, el 1%, ¿sí? Serían algo así como 1.2 coches. No podemos decir que son 1.2 coches, pero nos van a servir como referencia para calcular lo que vamos a hacer a continuación. Como vamos a calcular el 35%, lo único que hacemos es multiplicar 1.2 por 35. Esto, bueno, vamos a multiplicarlo aquí por si no han trabajado producto de decimales, aunque yo me imagino que sí. Entonces yo lo que hago es multiplicar 35 por 12 y eso me da 420. Pero pues hagámoslo 2 por 5, 10, 0 y va 1, 2 por 3, 6 y 1, 7. Y pues nos da el 35, 0, 2 y 4. Y como se corre la coma una vez debido al 1.2, esta coma hace que el número de espacios que aparecen aquí los corramos en el resultado. Pues lo que hago es poner una coma acá y me da que son 42 carros. Y luego calculo el 5%, que en este caso sería 1,2, o bueno, 5 por 1,2. Lo que también podríamos trabajarlo como 12 por 5, y 12 por 5 nos da 60. Y de la misma manera ya sabemos que corremos la coma una vez acá, nos da que el 35% de los 120 coches son 42 y que el 5% de los 120 coches son 6 coches. Es decir, hay 42 coches blancos y 5 coches rojos. Y el resto pues de diferentes colores. Eso ya lo podemos analizar y lo vamos a ver en otros programas más adelante. Un problema 2 nos habla de que un almacén vende camisetas. El 30% son estampadas y esas equivalen a 240. Para esta situación es mucho mejor trabajar eso con una regla de 3. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, miren, el 30% de las camisetas son 240. Lo que me están preguntando es el 100%. Entonces, por medio de la regla de 3, puedo hallar el valor de x y el valor de x sería igual a 240 por 100 dividido en los 30. Simplificamos, 0 con un 0, tercera 1, tercera 80, y esto me da que hay 800 camisetas en total en el almacén. Eso es lo que yo puedo entender. Entonces se dan cuenta que en este caso es mucho más sencillo trabajarlo con una regla de 3 que trabajarlo de forma directa o trabajarlo con decimales. Vamos a mirar un problema 3. Una persona realiza préstamos a un mes con un interés del 7% sobre el préstamo. Quiere decir que al final yo voy a pagar 107%. ¿Por qué 107%? Porque se debe pagar el valor total, es decir, los 850.000 que equivaldrían al 100% y el 7% que es un interés sobre la deuda. Para esto, en los bancos y contadores y administradores
prefieren hacer una multiplicación y coger este 107, lo dividen en los 100 y eso quiere decir que me da 1,07. Y lo que hay que hacer en ese caso, entonces sería multiplicar nuestro valor, que en este caso serían los 850.000, lo multiplicamos por 1,07 y eso nos dará un valor de 909.500. Ya miramos hace un momento cómo multiplicar por decimales. Yo podría correr a la derecha y podría correr a la izquierda, ¿sí? En ese caso me daría 8.500 por 107 y pues podrían hacer la operación y les tiene que dar los mismos 909.500. Bueno, en este caso la coma no iría acá. Serían 909.500, que es el valor total de lo que yo debo cancelar pues, por la deuda después de haber pasado el mes, porque nos están cobrando el 7% de intereses. También podría hacerlo de otra manera, calcular el 7% de 850.000 y pues en ese caso lo único que tendría que multiplicarlo sería por 7 y dividirlo por 100. Ya sabemos, y nos da que es de 59.500 el valor. O sea, aquí nosotros podríamos hacerle como sacarle el 800 a 850.000, que es la otra estrategia. Lo divido en 100 y lo multiplico por 7 y eso me da un valor de 59.500. Y esos 59.500 se los sumo a los 850.000 iniciales y nos va a volver a dar un valor de 909.500. Sin embargo, recomiendo esta para trabajar este tipo de problemas porque en un solo paso nos da el valor que nosotros estamos solicitando. Un problema 4. Un almacén tiene una promoción donde se descuenta el IVA del 19% sobre el valor de sus muebles y un 5% adicional sobre el valor con descuento si paga en efectivo. Si una persona compra con efectivo una sala que cuesta 2 millones de pesos, ¿cuál será el valor final de la sala? ¿Listo? Entonces, en este caso, dense cuenta que voy a hacer algo diferente a lo que estaba haciendo, pero para trabajar mucho más rápido un problema. Lo primero que tenemos que descontarle es el IVA. Entonces, nosotros vamos a coger los 2 millones de pesos. Y como le estoy descontando el IVA, que es del 19%, el valor en el que me queda el artículo, entonces yo ya no lo voy a hallar el 19%, sino que lo voy a hallar el 81%. ¿Por qué le hallo el 81%? Porque aunque sí es posible que yo calcule el 19% inicialmente, es mucho más sencillo trabajarlo con el 81% porque no voy a tener que hacer dos operaciones. Simplemente yo voy a trabajar una sola operación y aquí voy a calcular que me da 1.620.000 y ese es el valor ya automáticamente de mi sala con un descuento del IVA. Otra opción que sería pues un poquito más extensa, porque también la pueden hacer, que es lo que la mayoría de personas hacen, es que calculan el 19% y luego a los 2 millones le restarían el valor del 19% y de igual manera les va a dar 1.620.000. Pero cuidado con esto porque es un error que se comete en muchos problemas. Aquí me está diciendo que le hace un descuento del 19% y un 5% adicional sobre el valor con descuento. Es decir, no sobre los 2 millones de pesos, sino que ahora voy a coger 1.620.000 y nuevamente, entonces yo ya sé que lo que voy a hallar, puedo hallar el 5%, pero es mucho más sencillo calcular el 95%, que también lo podríamos hacer por 0.95. ¿Y eso por qué razón? Entonces ya dijimos que es mucho más sencillo trabajarlo de esa manera para que nos dé un resultado mucho más rápido. Y en este caso ya tendríamos que el valor es de 1.539.000 y podríamos hallar
el valor total de la sal. Existen otras estrategias para sacar el 5% del 19% del valor total. Sin embargo, pues eso hasta el momento vamos a trabajar los problemas sencillos de porcentajes para que se vayan mecanizando. Y ya en el próximo capítulo empezaremos a trabajar con intereses acumulados y las aplicaciones de estos problemas en diferentes ámbitos, como por ejemplo la contabilidad. Entonces, muchas gracias, espero que se haya entendido y nos vemos en otra oportunidad.